Bienvenidos a un viaje a través de la historia, la arqueología y la arquitectura, donde exploraremos uno de los monumentos más icónicos y venerados de la antigüedad, el Templo de Salomón. Este majestuoso templo, construido en Jerusalén hace miles de años, es un testimonio de la grandeza espiritual y la destreza arquitectónica de su época. Acompáñeme en este emocionante viaje mientras desentrañamos los misterios y la magnificencia de este templo legendario, cuya historia está entrelazada con el relato bíblico. Prepárate para desentrañar los secretos de este antiguo templo y descubrir por qué su legado perdura hasta nuestros días. Hace 3000 años, Salomón, el rey de Israel, construyó un magnífico templo al Dios de los judíos, en la cima del monte Moriah, en Jerusalén. En el corazón del templo estaba el lugar más sagrado entre los sagrados. Era el santuario más al interior, donde el arca de la alianza se encontraba descansando sobre la Eben Shetiyah, o piedra fundamental o piedra del fundamento, y donde se decía que la Shekinah o Shechinah, que es donde la presencia pura de Dios se manifestaba. El templo de Salomón, también conocido como el primer templo, fue destruido por los babilonios bajo el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero después que los hebreos fueron liberados del cautiverio y se les permitió regresar a Israel, se construyó un segundo templo, que permaneció en pie desde el año 515 a.C. hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. Hoy en día, muchos judíos y cristianos creen que la construcción de un tercer templo marcará el comienzo de una era mesiánica, y según los cristianos fundamentalistas, incluso traerá el Apocalipsis, el juicio final y el fin de los días. Pero, para que esto suceda, el tercer templo debe construirse en el sitio exacto de los templos originales, y el arca de la alianza debe recrearse exactamente en el mismo lugar. El problema con esto, sin embargo, es que existe una intensa controversia sobre la ubicación precisa del Templo de Salomón. Algún tiempo después de que los romanos derribaron el segundo templo, construyeron un santuario a Júpiter en el mismo lugar. Pero en el momento de la conquista musulmana, no había edificios en pie en el monte. Cuando los musulmanes tomaron posesión de la Jerusalén del Imperio Bizantino, como llegó a ser conocido el Imperio Romano de Oriente, se sorprendieron a descubrir que las autoridades cristianas de la ciudad estaban utilizando el área como un vertedero de basura, aparentemente como una afrenta deliberada a los judíos. Posteriormente, los musulmanes construyeron allí numerosos santuarios y mezquitas, y el monte del templo se convirtió en el Al-Haram al-Sharif, que se traduce el noble santuario, el tercer lugar más sagrado del Islam, caracterizado por la famosa cúpula de la roca y mezquita de Al-Aqsa. Hoy en día, el monte del templo es una plataforma ancha, aproximadamente rectangular, con el eje mayor que va de norte a sur. La cúpula de la roca está más o menos en el centro, con la mezquita de Al-Aqsa en el extremo sur. Al norte del monte se encuentra el antiguo emplazamiento de la fortaleza romana Antonia, o Torre de Antonio. En el lado occidental se encuentra el muro occidental o de los lamentos, o cótel, como se le llama en hebreo, y el cual es ampliamente considerado
parte del muro de contención que sostuvo el monte del templo durante el segundo templo y por lo tanto el último vestigio del complejo del templo original. La opinión mayoritaria es que la cúpula de la roca, llamada así por el afloramiento de roca en su interior, se encuentra más o menos exactamente donde estaban el primer y segundo templo. Se argumenta de diversas formas que este afloramiento de roca fue el sitio del altar de sacrificios en el medio del templo, o el propio Eben Shetiyah, alrededor de la cual se construyó el lugar sagrado. Conocida como Qubat al-Sahara, esta roca está llena de historia y significado. Fue considerada el centro exacto de la tierra y la primera piedra colocada en la fundación del mundo, lugar donde se expandió el mundo como creación de Dios. También se decía que era la roca sobre la que Abraham sacrificaría a Isaac y el lugar donde yacía Jacob cuando soñó con una escalera que ascendía al cielo. Según el experto en templos, el arquitecto y arqueólogo holandés Lynn Rietmeyer, las fotografías de Qubat al-Sahara muestran la depresión real donde se encontraba el Arca de la Alianza. La identificación del sitio de la cúpula de la roca con el Templo de Salomón tiene ramificaciones importantes, tanto políticas como escatológicas. Esto con respecto a la creencia en el fin de los tiempos. Si los constructores de templos, judíos y cristianos, desean lograr su objetivo, primero tendrán que retirar la cúpula de la roca, una medida que, al considerarse seriamente, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial, o al menos un devastador conflicto regional. Incluso, solamente la sugerencia de que esto podría considerarse enardece la opinión en el mundo musulmán, a pesar de que esta idea es estrictamente rechazada por la política oficial israelí y la zona de la cúpula de la roca está restringida única y exclusivamente a un pequeño grupo específico. El simple rumor de que un grupo extremista planea organizar una marcha en el monte del templo ha sido suficiente para desencadenar manifestaciones en lugares tan lejanos como Indonesia. En su libro de 1999, Los templos que Jerusalén olvidó, el Dr. Ernest Martin propone la teoría de que la verdadera ubicación del templo estaba en realidad al sur del monte del templo, en lo que se conocía como el Cerro de Ofel. Este es efectivamente el extremo sur de la elevación o cresta que se convierte en el monte del templo al norte, y se encuentra justo encima de los manantiales de Gijón, que en la antigüedad era una importante fuente de agua para Jerusalén. Según el Dr. Martin, que afirma basar su teoría en el trabajo de la doctora Eilat Mazar, arqueóloga que ha trabajado en la zona del monte del templo, propone que el templo no pudo haber estado en el monte, donde se encuentra la explanada de las mezquitas. Esto porque el suministro de agua allí era inadecuado para abastecer de agua viva necesaria para los diversos rituales de purificación. En cambio, se cree que pudo haber estado cerca de los manantiales de Gijón, más abajo en el valle, mientras que el monte del templo fue solo el sitio de la fortaleza de Antonia. El Dr. Martin también aduce varias citas bíblicas y fuentes antiguas para respaldar su teoría. La teoría del Dr. Martin es generalmente rechazada por los eruditos del templo. Por ejemplo, Lynn Rietmeyer sostiene que Martin
malinterpreta o no presenta sus fuentes escritas antiguas y simplemente ignora la masa de evidencia arqueológica e histórica que sitúa el templo en el monte. Sugiere que el juicio de Martin puede haber sido empañado por su agenda religiosa, es decir, su deseo de encontrar un sitio para el tercer templo que pudiera ser accesible al día de hoy. En palabras de Michael Germano, el libro del Dr. Martin bien puede servir como el esperado estímulo para la construcción del tercer templo de Jerusalén, al cambiar nuestro enfoque colectivo de Haram al-Sharif, es decir, el monte del templo, al área del manantial de Gijón. Germano, al igual que Martin, es un académico con estrechos vínculos con la Iglesia de Dios Universal, un grupo cristiano radicalmente escatológico vinculado a muchas controversias sobre el monte del templo. Si bien la teoría del Dr. Martin es ampliamente rechazada, hay dos teorías contrapuestas sobre la verdadera ubicación del templo, que se toma como mucho más en serio. Uno de ellos ubica el templo al norte del sitio tradicional, con el lugar santísimo bajo un pequeño santuario islámico llamado la Cúpula de las Tablas, o también conocida como la Cúpula de los Espíritus, que cubre un pequeño afloramiento del lecho de roca. El nombre en sí es sugerente, ya que los topónimos islámicos a menudo registran conexiones con estructuras anteriores, y el lugar santísimo era hogar del Arca de la Alianza, la morada tanto de las tablas de la ley de Moisés como la de Shekinah, o el Espíritu Divino. La teoría de la ubicación en el norte es principalmente obra de Asher Kaufman, quien basa su argumento en descripciones de las dimensiones de los atrios exteriores del templo y del espacio entre el templo y las diversas puertas que conducían al monte, como se describe en una gran variedad de fuentes antiguas. Él sostiene además que la roca cubierta por la cúpula de las tablas o de los espíritus debe ser la verdadera Eben Shetiyah, o piedra fundamental, porque es la protuberancia más alta y por lo tanto más sagrada del monte del templo, y por su apariencia picada coincide con la descripción dada en el relato de un peregrino de Burdeos del siglo IV, quien llamó a este sitio la piedra perforada. Otros estudiosos del Templo de Salomón han encontrado vacíos en la teoría de Kaufman. En particular, se argumenta que la ubicación norte no deja suficiente espacio en el monte para colocar los cimientos del templo, sin construir algún tipo de estructura de soporte masiva en el Valle del Norte. El destacado arqueólogo del templo, Tom Bahat, sostiene que esto habría estado fuera del alcance de los antiguos israelitas, pero Kaufman afirma que hay evidencia de tal estructura en el valle. Otra objeción seria a la teoría del norte es que los arqueólogos británicos que exploraron el área a principios del siglo XX descubrieron rastros de un foso que se remonta a tiempos bíblicos y que atraviesa el extremo norte de la actual plataforma en el monte del templo, y que habría atravesado la ubicación propuesta por Kaufman. Al igual que con la teoría del Dr. Martin, algunos reconstructores del templo han aprovechado la hipótesis de Kaufman como una solución al problema del sitio ocupado. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, se instruye al apóstol Juan sobre las dimensiones del nuevo templo, pero se le dice que el atrio que está fuera del templo debe de quedar fuera, porque es dado a los gentiles. Algunos fundamentalistas interpretan que esto significa que el tercer templo no necesitará incluir el patio exterior del original,
lo que a su vez significa que podría caber en el sitio centrado en la cúpula de las tablas o cúpula de los espíritus, esto sin perturbar la cúpula de la roca. Con cierto optimismo, los reconstructores del templo sobre esta idea esperan que esto permita la reconstrucción, evitando al mismo tiempo desencadenar un conflicto masivo. Esto es desesperadamente irreal, ya que las autoridades islámicas, por no hablar del sentimiento musulmán internacional, nunca comprometerían la integridad territorial del noble santuario de esta manera. Quizás la alternativa más plausible a la visión tradicional es la teoría de que el templo estaba ubicado al sur de la cúpula de la roca, en el lugar santísimo donde se encuentra la fuente de El-Qas, la cual es una fuente de purificación islámica que actualmente se encuentra a medio camino entre la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta teoría fue propuesta por primera vez a finales de la década de 1970 por el padre Bellarmino Bagatti, un erudito franciscano, y la cual más recientemente fue defendida por el arquitecto israelí Tuvia Zakir. Varias líneas de razonamiento apoyan la ubicación del templo en el sur. Por ejemplo, Zakir sostiene que la ubicación tradicionalmente supuesta para la fortaleza Antonia tiene poco sentido y que probablemente estaba ubicada donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Tendría más sentido que el antiguo pozo, el cual se encuentra justo al norte de la cúpula. Esto hubiera estado entre el fuerte y las rutas de posible acceso enemigo desde el norte. Las fuentes bíblicas describen distancias y elevaciones entre diferentes partes del complejo del templo. Si bien estos no coinciden con la ubicación de un domo, coinciden casi exactamente con una ubicación al sur. La ubicación sur también tiene más sentido en términos de suministro de agua que el templo habría necesitado para sus rituales de limpieza, ya que el acueducto principal de Jerusalén, desde las colinas de Judea, llega al monte del templo demasiado bajo para el sitio donde se encuentra la cúpula de la roca. Zakir también sugiere cómo pudo haber surgido la confusión entre la cúpula de la roca y el templo. El escaneo infrarrojo térmico de la cúpula de la roca revela evidencia de enormes cimientos pentagonales debajo de ella, que coinciden casi exactamente con el diseño típico de los templos romanos construidos en el área. Es posible que cuando los musulmanes obtuvieron el control de Jerusalén, construyeran sobre los restos del templo del dios Júpiter que se había sentado en el monte del templo después de la destrucción del segundo templo, y que fueron estos restos los que dieron lugar a la visión tradicional de que la cúpula de la roca fue construida en el lugar donde se erigió alguna vez el templo de Júpiter. Sin embargo, existen objeciones a la teoría de la ubicación al sur, incluido el hecho de que ignora la evidencia arqueológica que respalda la ubicación tradicional y que requiere que la plataforma del monte del templo de Salomón se haya extendido anteriormente más hacia el sur de lo que es en la actualidad. Una corriente de pensamiento alternativa y con una gran carga política ha pasado a primer plano del mundo musulmán desde la Guerra de los 6 días en 1967. Muchos escritores, clérigos, políticos y arqueólogos afirman ahora que el primer y segundo templo nunca existieron y que allí siempre ha habido una mezquita de Al-Aqsa, en el sitio que se remonta a los tiempos adánicos.
desestimando la visión tradicional de que el muro occidental o de las lamentaciones es el último vestigio del complejo del templo. Esta visión efectivamente niega cualquier reclamo judío, especialmente sobre el monte del templo y por consecuencia a la propia Jerusalén. No hay evidencia de tal argumento, y es instructivo señalar que antes de la guerra de los 6 días y la ocupación israelí del este de Jerusalén, los eruditos islámicos no tenían problema alguno con el relato histórico tradicional del monte del templo. El monte del templo sigue siendo una de las piezas geográficas más divisivas del planeta, y aunque la mayor parte del debate sobre su ubicación precisa lo llevan a cabo evangélicos o extremistas de un tipo u otro, no debe descartarse como un murmullo trivial de una franja inofensiva. Se estima que entre 25 y 70 millones de estadounidenses creen que la construcción del templo es un deber sagrado que marcará el comienzo de la era mesiánica, y los grupos que lo representan son enormemente influyentes en Washington, ya que efectivamente lograron que George W. Bush fuera elegido 2 veces. Una encuesta de Sid Gallup en 1996 encontró que el 58% de los israelíes están a favor de la construcción del templo. Los fundamentalistas americanos han donado más de $100 millones a proyectos de investigación para la reconstrucción del templo. En otras palabras, muchas personas serias, bien financiadas, bien apoyadas y con altos cargos están persiguiendo activamente un objetivo que podría desencadenar una confrontación masiva con el mundo islámico, en un contexto de creciente inestabilidad global. En este contexto, la incertidumbre sobre la ubicación exacta del templo, que es uno de los principales obstáculos teológicos para los reconstructores, parece como un misterio bendito o muy sagrado. El Templo de Salomón continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que estudian la historia religiosa y la arquitectura sagrada. Al recordar su magnificencia y su importancia, podemos apreciar la profunda conexión entre la fe y la arquitectura, y cómo estas dos fuerzas han moldeado la identidad de una nación y su relación con lo divino. En última instancia, el Templo de Salomón sigue siendo un recordatorio de la búsqueda eterna de la humanidad, de una conexión espiritual más profunda, en un lugar donde la fe se manifiesta en su forma más sublime. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.